de vaso de agua a uno de mis pequeñitos. Yo soy uno de esos pequeñitos que mientras más me acerco a Dios, más chiquito me veo, más débil me siento y más humilde me pongo, porque el único grande es Dios y sin Él nada podemos hacer. Y yo en esta mañana te quiero hacer una pregunta que ustedes son una iglesia que lee la Biblia y sé que va a ser bien fácil contestarla. Hoy yo quiero hablar de Judas. No mires a nadie, mires a nadie. Hoy yo quiero hablar de Judas. Una pastora hace mucho tiempo me dijo a mí que en la iglesia siempre hacía falta un Judas, y yo le dije, para nada, eso no hace falta. Y la pregunta es, ¿cómo y cuándo murió Judas? ¿Cómo y cuándo murió Judas? ¿Alguien me puede contestar? ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Pues déjame compartirlo. Déjame buscar Facebook. Buscar Facebook. Que tengo que buscar aquí CCDA, Iglesia CCDA, así aparece. Concordia de amor. Concuerdas de amor. Estamos en vivo. Ahora, ¿me ayudas? Estamos en vivo, ayúdame. Quiero compartir esto para que todos mis amigos, tengo 5,000 amigos en Facebook, búscame ahí donde estamos en vivo y dale share. Esa es la página, ¿cierto? Ok, gracias. Ahora eso es lo de él, la tecnología. No me iba a hablar y malo. No lo va a conseguir. Ahí estamos, mira qué lindo. Oye, me veo con la chaqueta salmón esta. Ahí cuando me den close-up, eso va a ser espectacular. Miren esto, miren esto. Por favor, que el mundo nos vea. Sí, los hectas. Sí, seguro. Mira, iglesia, este es mi pastor. Y yo quiero que usted sepa que si yo soy su papá espiritual, para lo que va a pasar aquí hoy, él es su abuelo. No, hablando en serio. Es hablando en serio. Hay intereses en ustedes como si fuera un abuelo. ¿Ok? No es un mero predicador invitado. Es el abuelo de la casa en la parte espiritual. ¿Ok? Porque mucho de lo que, o buena parte de lo que yo tengo, proviene de lo que él me enseña. ¿Ok? Así que piense, por eso le estoy diciendo por si acaso, piense que es abuelo, ¿no? Pero él es mayor que yo. Sí. Ya le dimos share a la página. Saludamos a todos los amigos de Facebook. Estamos en vivo en la iglesia más hermosa sobre la faz de la tierra. Concuerdas de amor. Aquí estamos. Ok, ¿cómo y cuándo murió Judas? Por favor, alguien que me conteste. No importa. Se ahorcó. Ok. Muy bien. ¿Y cuándo se ahorcó? ¿Qué dice la Biblia? ¿Después de qué? De la traición. Cuando tiró las monedas ahí fue y se ahorcó, dice la Biblia. ¿Están seguros? ¿Todos están seguros de eso? No, ¿y cuándo fue entonces? ¿Cómo se murió si no fue ahorcado? Ahorcado sí. Ok, ¿cuántos piensan que él murió ahorcado? Ok, ¿y cuántos piensan que se ahorcó después que tiró las monedas?
Fue después, no pudo haber sido antes, ¿verdad? Porque al cabo no las hubiera podido tirar. Pues estamos de acuerdo en algo. Pues vamos a ver qué dice la Biblia. Pero para descubrir esto tenemos que ir al Antiguo Testamento. Mira, el Antiguo Testamento tiene todo. La gente a veces no entiende. Porque el Antiguo Testamento habla de Cristo. ¿Okay? Y alguien que habla de Cristo de una forma bien particular, constantemente, es el salmista David. Y en el Salmo 41, vamos a leer de los versos 1 al 9, en Dios habla hoy, esa es la versión. Dice: dichoso el que piensa en el débil y pobre. Ese es bienaventurado, el que piensa en el débil y pobre. El Señor lo librará en tiempos malos. El Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra, y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Yo he dicho: Señor, ten compasión de mí, cúrame, aunque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor. ¿Cuándo morirá y se perderá su recuerdo? Vienen a verme y no son sinceros. Ouch. Guardan en su memoria todo lo malo y al salir a la calle lo dan a conocer. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¡Ay! ¿Cómo? He dicho nombre yo. Ok. Los que me odian se juntan y hablan de mí. Ayúdame, Señor. Piensan que estoy sufriendo por mi culpa y dicen: su enfermedad es cosa del demonio, ha caído en cama y no volverá a levantarse. ¿Qué tiene que ver esto con Judas? Todo. Verso 9. Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto en contra mía. ¿De quién está hablando? Ok, ¿cuándo sucedió eso? En la última cena. Ahora, muchas veces lo que le pasaba a David le iba a pasar a Cristo. Y David se queja frecuentemente de la conducta insolente de sus enemigos hacia él, precisamente cuando está enfermo. Dice: mis enemigos hablan mal contra mí. En efecto, sus enemigos le deseaban la muerte, pues decían unos a otros: ¿cuándo se morirá y perecerá su nombre? No solo le deseaban la muerte, sino también que perezca su nombre, es decir, que se extinga toda su familia. Un agravio más que le hacen es la hipocresía con que le tratan. Gracias a Dios que vine a predicar en una iglesia donde eso no existe. ¿Okay? Y si vienen a verme, hablan mentira, dice la Biblia. Le decían que le deseaban que se mejorase, pero en su interior le deseaban la muerte. Pues eso no pasa ahora. Eso ya no sucede. Gracias a Dios que en la iglesia cristiana eso no sucede. Nos quejamos justamente de que a veces no hay sinceridad en nuestros días. Y a veces tenemos muy pocos amigos en quien confiar. Eso no es nuevo. Eso ha existido siempre. Entre los comentarios malignos que sus enemigos hacen está el de que la enfermedad que padece es como un castigo de Dios. Pues el hebreo, para la enfermedad incurable, es cosa belial, como si dijese: ha debido de cometer uno de los odiosos crímenes y Dios se lo hace pagar. Mira, somos tan rápidos para juzgar. Jesús fue a sanar un ciego y ¿qué le preguntaron? Señor, ¿quién fue el que pecó, él o su papá?
veces cuando las cosas le van mal a alguien, lo primero que pensamos en qué, castigo de Dios. Nunca nadie se ha acercado, pastor, yo creo que fulano está en pecado, porque siempre tengo una prueba. Mira, si fuera así, yo fuera el más pecador del mundo. La historia de mi vida, desde que yo me convertí, es que yo no salgo de una para meterme en otra. Pues yo tengo que ser un pecador, pero bien pecador, porque es que yo siempre estoy en un lío y en una prueba, en un revolú. En el 2017 se murió mi papá de cáncer. En el 2018 se enfermó mi esposa gravemente. En el 2018 en verano se murió mi mamá. Y luego que se murió mi mamá me descubrieron cáncer. Ya no tengo. Certificado. Desapareció, pero lo tuve. Y mi mamá me decía, hijo, tú cuando no estás preso te andan buscando. Porque es constante, mi vida es una constante batalla, una constante lucha, pero de todo Dios me saca victorioso. Mi papá se murió, pero se convirtió y se fue con Cristo. Mi mamá se murió de la misma forma. Y en el velorio mi familia entera se convirtió. Y el cáncer fue una prueba más que ya superé, que me hizo acercarme más a Él. Los que en voz alta hablaban mentira delante de Él, ese es el verso 6, después se reunían afuera para murmurar en voz baja contra Él. Los murmuradores y detractores se llaman en la lista que hace Pablo entre los peores criminales. Escucha esto, Romanos 1, 29 y 30 dice: se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidio, pelea, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Escucha, mi amor, escúchame por favor. Yo no vine a agradar tu oído. Yo vine a bregar con un espíritu que cuando se mete en la iglesia la destruye, y es el chisme. Y los chismosos, dice la Biblia, que odian a Dios. Esto es solamente la primera parte, después te voy a pasar la mano. Pero es un espíritu. Se llama espíritu de murmuración y nos puede tocar a todos y a cada uno de nosotros, porque es algo que a veces lo tomamos tan livianamente y hay que erradicarlo del corazón de la iglesia, de la gente de la iglesia. Hay que sacarlo, hay que extirparlo. Eso es un cáncer, eso mata, destruye. La discreción, ser discreto, es una cualidad que distinguía a Jesús. Acércate a alguien al oído y dile, calladito, te ves más bonito. Pero nos cuesta trabajo. Callarnos. Había entre sus enemigos uno muy especial en que había depositado toda su confianza. Parece ser que el salmista alude a Ahitofel, que había sido el principal consejero de David y algo así como su ministro de estado, el cual comía en la mesa con el rey y estaba muy cerca de él. Ahitofel era consejero de David, rey de Judá e Israel, pero cuando Absalón, el tercer hijo de David, inicia su revuelta, Ahitofel le da la espalda a David y se va a encontrarse con Absalón. Y mira lo que dice. Mira, es que es increíble. Yo me puse a leer esta historia y me paró los pelos. Ahitofel va donde Absalón y le dice, te voy a dar un consejo. Bueno, Absalón le pide consejo. ¿Y sabes lo que ese hombre le dice? Lo que tú tienes que hacer es ir y acostarte con todas las concubinas de tu padre. Porque todos saben lo que es una concubina.
los reyes tenían esposas y tenían concubinas, porque los reyes eran reyes. Ya no. Ya no. Ok, ¿alguien no sabe esta revelación todavía? A eso yo lo quisiera ministrar aparte. Sí, pero a eso tengo que ministrarle con la unción de los 5 ministerios. Sí. Eso me recuerda a mi esposa, que hoy está predicando en Carolina. Vino una hermana que estaba terrible, de verdad, y se empichonaba ella misma para hacer show. Y un día mi esposa la cogió y la ungió. Echó mucho aceite en la mano. Yo nunca había. Y cuando ella vino acá con el show, le hizo ¡ta! El nombre de Jesús. Se fue el demonio. Después estaba siempre tranquilita. A veces eso funciona. Mira. Ok. Una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Punto. Los hombres, ¿me están entendiendo? Y las mujeres también. Punto. Eso era para los reyes del Antiguo Testamento y hoy para los zares de allá de Arabia. Aquí no. Pero eso es otro mensaje, ¿sabes? Y entonces le dijo: acuéstate con las concubinas de tu padre. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 23. Esto me consternó a mí. Dice: Absalón siguió el consejo de Ahitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia, tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Mire, hermano, no son todos los que están, ni están todos los que son. No todo el que dice así dijo el Señor, Dios está hablando. Y no todos los consejos son de Dios. Y nosotros los pastores tenemos que tener que mucho cuidado con los consejos que nos quieren dar. Y yo quiero aprovechar para decirle algo a esta iglesia hermosa, bella, que yo amo. ¿Ok? Y voy a ser bien claro, así, como el agua del río. ¿Ok? Esas dos personas que están ahí, Pastor Eguia Bray, su esposa, la pastora Marisol, lo llamó Dios. Y hay una peculiaridad cuando Dios llama a una pareja al pastorado, y es que Dios les pone, yo digo en la espalda, una mochila. ¿Ok? Dios los equipa y Dios les da una visión. ¿Ok? Y nadie que no sea pastor como ellos la puede entender. Tú podrás decir: yo me meto con Dios, qué bueno, me alegro. Tú podrás decir: yo estoy ungido, qué bueno, me alegro. Eso es lo que necesitamos, mucha gente que se meta con Dios, ungida en la iglesia. Pero yo tengo noticias que darte. Ni siquiera los pastores asociados, ninguno de los líderes va a entender a capacidad las decisiones que ellos toman. La visión que Dios les dio, eso es exclusivo de ellos. ¿Cuál es el deber de los líderes y de la iglesia? Y si usted cree que lo que están haciendo no es bíblico, ore. Y si usted piensa que debe reunirse con ellos y hablar con ellos, pues se reúne con ellos. Si usted le pregunta a ellos, porque ellos sé que le van a contestar todas sus interrogantes. La oficina de ellos pienso que está abierta para la iglesia.
Y todo el que necesite una respuesta, ¿ustedes se la dan? Pues entonces, ¿qué mejor que ir a la fuente y decir, pastora Marisol, yo no entiendo esto, ¿por qué estamos haciendo esto? Usted tiene el deber, no es que esté cuestionando, ok, ¿por qué pusimos una cruz en el altar? Pues ya le voy a explicar. En Carolina hay 3 cruces. Aquí hay una y hay 3, no importa, 1, 3, ok. Pero ¿por qué hay 3 cruces en Carolina? ¿Por qué? Hay 3. ¿Por qué? Primero, que hay el espacio para tenerla. Segundo, porque me gustó el diseño que me trajeron. Y tercero, porque en el Gólgota, ¿cuántas había? Pues 3. Pues la de Cristo. Pero hay una que me representa a mí, porque yo me arrepentí. Y hay otro que representa a los que vienen en camino que no se han arrepentido. Pues yo pensé en eso y mandé a hacer 3. Pero aquí hay una. Pues no importa si hay una o 3. Pero hay gente que, pastor, ¿por qué hay 3 cruces? Pues me preguntaban a mí, yo, pero en esa iglesia hay 3 cruces. ¿Por qué habrán 3 cruces? Pero no es más fácil preguntarme a mí, que fui el que la mandé a poner. ¿Qué usted cree? Entonces, quiero abrirte mi corazón y decirte, ok, que ellos saben lo que hacen. Y a veces nos cuesta trabajo entender que nuestros pastores saben lo que hacen. Esto no estaba en el bloqueo. Saben lo que hacen. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores a veces. ¿Perdón? Así dice la Biblia. Ok, obedeced a vuestros pastores en todo, pero no se queda ahí. Como quienes velan por vuestras almas y tienen que dar cuenta por ellas, porque cuando ellos lleguen al cielo le van a decir, ok, ¿y qué pasó? Nosotros tenemos que dar cuenta por cada uno de ustedes, créelo. Cuando el Espíritu Santo brega con nosotros, no está fácil. Nos hace llorar, nos quebranta el corazón y vivimos en una lucha tomando decisiones porque queremos tomar las decisiones correctas que Dios nos dice que tomemos. Pero es muy difícil, porque si yo le pregunto a la iglesia cuántas cruces tú hubieras querido, unos hubieran dicho cuántas. 1 y otros 3 y otra 4. Pues qué sé yo. ¿Usted me entiende? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Correr con la visión, porque visión es 1 y 2 son ¿qué? Visión 1, 2, división, viene de 2, pues división, 2 visiones. Y entonces eso es como está el disco. Los discos ven doble. Bueno, yo no sé, la película Clarence, ¿te acuerdas del león? Clarence, en Dactari, ¿quiénes vieron a Dactari? Ya, pero ustedes son bien viejos. En serio, que ustedes vieron a Dactari. Yo estaba bien chiquito cuando yo veía. Pero el león visco, ¿verdad que veía doble? Pues eso, una iglesia como Dactari. Clarence se llamaba, ¿verdad? Tú también eres viejo, ¿no? Ah, ¿por qué te lo contaron? Dime que te lo contaron. Ah, lo viste, ¿eh? También era chiquito como yo. Sí. Ok, alguien me sigue. Yo sé que es difícil, porque nosotros tenemos una mente pensante y a veces quisiéramos, tú sabes, ¿por qué 3 canciones? Queremos 2. ¿Por qué el pastor Edgar hoy trajo a Joel? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Todo el mundo se está preguntando por qué.
Ahora el verso 9 es lo que me ocupa. No obstante, este traidor alzó contra él su pie, es decir, le puso una zancadilla, pues dio al rebelde Absalón un consejo sagaz y atinadísimo, que por la providencia de Dios fue trastornado. Gracias a Dios, nuestro Salvador, el hijo de David, se apropió a sí mismo de este versículo, ya que Ahitofel era tipo de Judas como David lo era de Cristo. Y Juan 13:18 dice: no les digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice: el que come de mi comida se me ha puesto en mi contra. Y a Jesucristo le pasó con uno de los 12, su nombre es Judas que Iscariote. Ahora quiero hablar un poquito de este personaje tan tremendito. Y hay cosas que yo quiero extraer de la Biblia, cosas que Dios me ha revelado, para llegar a un lugar donde yo quiero llegar. Ok, ya te hablé de lo primero que hay que sacar de las iglesias. Pero eso quien único lo puede sacar es el Espíritu Santo, y que Dios me ayude. Ahora, ¿quién era Judas? Judas Iscariote, o un hombre de Quiriot, que es una ciudad de Judá, era el único apóstol que era originario de Judea, en tanto que todos los demás eran galileos. Cuando era un muchacho, sus padres se mudaron a Jericó, donde vivió y estuvo trabajando en las diversas empresas comerciales de su padre, hasta que se interesó por la predicación y la obra de Juan el Bautista. Los padres de Judas eran saduceos y repudiaron a su hijo cuando se unió a los discípulos de Juan. Los saduceos eran los recalcitrantes legalistas religiosos de ese tiempo, así como los fariseos. Y sus padres no les gustó mucho que se unieran a los discípulos de Juan. Y cuando Natanael lo encontró en Tariquea, Judas estaba buscando trabajo en una empresa de secadora de pescado en el extremo sur del mar de Galilea. Y ahí lo encontraron. Tenía 30 años y estaba soltero. Las solteras, tengan cuidado con encontrarse un lugar. Y era probablemente el más instruido de los 12 y el único judío que la familia apostólica del maestro. Judas no tenía ningún rango destacado de virtud personal, aunque poseía exteriormente muchas características aparentes de cultura y de buena educación. Era un buen pensador. Ay, no era cualquier persona. Pero no se comprendía a sí mismo. Andrés nombró a Judas tesorero de los 12, un puesto para el cual estaba eminentemente preparado, aunque lo que nunca preparó fue su corazón. Y cuando escogemos personas para nuestros ministerios, pues tienen que tener unas cualidades específicas, y a veces no solamente preparación académica. Y esta es la personalidad tremenda de Judas. Ahora, ¿cómo murió Judas? Si vamos a Mateo 27, capítulo 27, verso 3, dice que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué es lo que dice eso? ¿Qué es lo que aparenta decir eso? Tiró las piezas de plata y fue y se ahorcó. Ok. ¿Realmente sucedió así?
Vamos a Hechos capítulo 1, verso 15. A ver qué dice. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se desparramaron. ¿Cómo murió? Se cayó de cabeza y se partió por la mitad. ¿Qué dice eso? ¿Dónde está escrito? En Hechos. Pero Mateo 27 dice que se ahorcó. Ok, la pregunta es, ¿la Biblia se contradice? Nunca. Pues tiene que haber una razón, tiene que haber una explicación. ¿Ya? Él se enganchó, se ahorcó, el palo, la rama se rompió, se cayó de cabeza y se hundió por la mitad. Ok, ahora, para yo poder llegar a esa conclusión tan sencilla, yo tuve que estudiar un poco, sobre la contradicción. No existe contradicción, ya que ambas son verdades. Una contradicción ocurre cuando una declaración excluye la posibilidad de otra. La segunda ley de la lógica, la ley de la no contradicción, LNC, dice que algo no puede ser tanto verdadero como falso al mismo tiempo y en el mismo sentido. O es una cosa o es la otra. No existe ninguna contradicción cuando se trata de descubrir algo en forma diferente. Judas se ahorcó, se cayó y se reventó. Ambas son posibles debido a que una no niega la posibilidad de la otra. En otras palabras, el lazo o las ramas del árbol probablemente se rompieron debido al peso de su cuerpo y cayendo, y el cuerpo cayendo y reventándose. No hay contradicción alguna en estas versiones. Ambas son ciertas. ¿Y por qué te estoy haciendo todo este trasfondo? Porque a veces leemos la Biblia y no estamos abiertos a interpretaciones, a cosas que pueden suceder, que no necesariamente son falsas. Es simplemente que hay dos personas contando el mismo evento de formas diferentes. Ahora, todos sabemos que él era ladrón. Mateo 10, 2 al 4 dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por su nombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y esto me fascina, porque no se le pone adjetivo a ningún otro. A todos los otros, pero a él, como que tú sabes, el que también le entregó. Ok. Ya en la primera vez que se menciona a Judas Iscariote, se nos advierte que él fue quien entregó a Jesús. Su intervención en la Biblia no comienza del mejor modo. Juan capítulo 12, versos del 1 al 6 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos: ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Lo vuelven a apuntar. ¿Por qué no fue este perfume vendido con 300 denarios y dado a los pobres?
Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y en las iglesias tenemos de todo. ¿A quién le gustaría una iglesia perfecta? Ok, si la encuentra, por favor no vayas a ella, porque tan pronto entre, ya dejó de ser perfecta. Y te estoy haciendo esta historia porque yo sé a dónde te quiero llevar. En las iglesias hay chismosos, y hay ladrones, y hay pecadores. ¿Cuántos pecadores hay en la iglesia? Todos. Para eso es la iglesia. Esto es un hospital que podemos convertir en un ejército, pero siempre van a haber heridos. Y restauramos uno y vienen otros. Y bregamos con uno, pero resbalan en otra cosa. El que esté libre de pecado, pues lance la primera piedra. Las iglesias son para toda clase de personas. Judas era ladrón. Pedro era bocón. Temperamental. Afrontado. Y lo negó. Santiago y Juan, los hijos del trueno. Tomás era incrédulo. Mira, Jesús es el único que puede bregar con los tres partidos políticos. Pedro, ese era de los de Yulín, Cerote, ese de la FUPI. Mateo, ese era cobrador de impuestos. Era popular, les gusta poner impuestos. Sí, y entonces había otro, era Judas, era ladrón. Ese es de los de Alibaba. Y entonces, nosotros los pastores pastoreamos a todos. Por eso yo no voto ni quiero saber de la política. ¿Por qué? Porque si me voy por un lado, me voy en contra de los otros, pues mejor no soy de nadie. Yo soy de Cristo. Total, yo me abstuve hace tiempo, por eso. Los candidatos cristianos, por eso yo voy a apoyar. Me gozo, yo soy libre. Mire, hermano, escucha esto. La bolsa se refiere a la bolsa que contenía el dinero de las ofrendas que daban las personas. Aquí la Biblia nos cuenta que Judas era el encargado de las ofrendas y que sustraía de ella para su uso personal. A esto es que se refiere Pedro cuando dice el salario de su iniquidad. No se refiere a las 30 monedas. Son dos cosas distintas. Ahora, ya sabemos cómo murió Judas. Y te preparé para averiguar cuándo murió. Marcos 16:14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, para que no habían creído, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto? Marcos 16:14. Dime, ¿cuándo, mi amor? ¿Cuándo? Ok, está hablando de las apariciones.
Antes de Jesucristo aparecerse, tuvo que morirse. Y después resucitar. Y entonces se pudo aparecer. ¿Cierto? Ok. Y habla de que se le apareció ¿a cuántos? A los 11. Inmediatamente tú piensas que el que falta es ¿quién? Pero el que faltaba no era Judas, era Tomás. Todo el mundo piensa que es Judas, pero era Tomás. Entonces, ok, analiza. Matías lo escogieron ¿cuándo? Mucho después. En el comienzo de la iglesia, ¿cierto? Después de Pentecostés. Matías no está en el asunto todavía. Hay 12. Si Judas se ahorcó, hay 11. Si él se apareció a los 11 y Tomás tampoco estaba, pues ¿cuál era el 11? ¿Ah? Pero Jesús fue el que se apareció. Vamos bien, vamos bien. Ok. Vamos a llegar. ¿Por qué te desesperas? Ok. Al leer que Jesús se apareció a los 11, muchas personas enseguida piensan que quien faltaba era Judas, ya que se había ahorcado. Sin embargo, en el libro de Juan vemos otra cosa. Juan 20, 19 y 20 y 24, ¿qué dice? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pues ¿quién era el que faltaba? Pues Tomás. Pues entonces, si eran 11 y Tomás no estaba, y lo dice la Biblia, ¿quién estaba con los 10? ¿Ah? Qué difícil se nos hace creerle a la Biblia, porque nos dijeron una cosa diferente, la creímos. ¿Alguien estudió esto? ¿Alguien? De verdad, ¿alguien lo estudió? Ok, pues entonces lo que tú sabes es por lo que te dijeron, ¿cierto? Ok, yo lo estudié y yo te lo voy a probar. Ok, ¿dónde están los Tomás aquí? Ok. Primera carta a los Corintios. ¿Quién la escribió? Pablo. Capítulo 15, versos 3, 4 y 5. ¿Qué dice? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Párate ahí. ¿De quién lo recibió? Ok, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. ¿Quién le dio el evangelio a Pablo? Jesús. ¿En dónde? En el tercer cielo. Eso está probado, pero eso es otra clase. Ahora, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibí? Pues del Espíritu Santo, de Jesús mismo. Que Cristo murió por nuestros pecados. Hasta ahí vamos bien. Conforme a las Escrituras. Hasta ahí vamos bien. Y que fue sepultado, ¿estamos bien? Y que resucitó al tercer día, ¿estamos bien? Conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. En el versículo 5 nos dice que Jesús se apareció a Cefas y después a los 12. Los 12 es una forma de referirse a los 12 apóstoles designados por Cristo, no al que tiraron suerte. Es una palabra aramea
que tiene un significado. Y significa Pablo, Juan, Judas, Tomás, los 12. Entre estos 12 estaba Judas, ya que el reemplazo para Judas fue seleccionado después de la ascensión de Cristo. Ok. Dale la espalda. Dale. Traga. Dale, traga. Ahoga. Dale, traga. Toma agua, dale. Un muchachito de agua. Por supuesto. Ahora, ¿por qué yo traigo este mensaje? Por una razón. Una sola. No es para que tú digas, este pastor se mete en la Biblia. No. Mucha gente estudia la Biblia. Yo fui a Cuba y me senté y me dieron cátedra de la Biblia. Y yo decía, rayos, yo de la Biblia no sé tanto. Sé un poquito porque esta gente está en otro nivel. No se trata de eso. Matías fue seleccionado como uno de los 12 apóstoles poco antes del día de Pentecostés. Por eso podemos afirmar que entre los 12 a los que se presentó Jesús estuvo Judas. Lo que significa que no solo Jesús lo perdonó, sino que también sus compañeros de ministerio lo perdonaron. Y eso cambia todo. ¿Quiénes saben que Dios perdona? Y Jesús también. El problema no es ese. Eso lo sabe todo el mundo y eso es verdad. ¿Cuándo va a perdonar Jesús? Siempre. ¿En cuántas ocasiones? En todas. ¿Cuántas veces? Las que sean. El problema es los discípulos. Los discípulos perdonaron al traidor. Lo perdonaron. Siguieron comiendo con él. Siguieron reuniéndose con él. Siguieron jangueando con él. Perdonaron a Pedro. Perdonaron a Tomás. Se perdonaron entre ellos. Ya, re loco, de verdad que tú no le creías ni a la luz eléctrica, Ana. ¿No sabes que se nos apareció, chico? Y te tuvo que decir, mete los dedos aquí para tú creerle. Ya, pero tú estás pasado. Pero lo perdonaron. Fíjate, Pedro, tú negaste al maestro después que dijiste que tú darías la vida por él, mi hermano. ¿Qué pasó? ¿Te acobardaste? Ya, mala mía. Eso no se me sale. Papi, tranquilo, ven acá, olvídate de eso. Y eso pasó, si él te mandó a ser el pastor de todos nosotros. Pues ¿sabes qué, mi amor? Lo mismo hicieron con Judas. Después de escudriñar minuciosamente las escrituras, he llegado a la conclusión de que Judas fue perdonado por Dios, por Jesucristo y también por los demás discípulos. El problema fue que Judas no se perdonó a él mismo. Y esa fue una decisión que él tomó. La historia pudo haber sido diferente si él hubiese aceptado el perdón de Dios y hubiese restituido su andar. Pedro negó a Jesús, pero luego restituyó su andar y caminó poderosamente de la mano del Señor. Judas pudo haber reaccionado como lo hizo el apóstol Pablo, y otra hubiese sido la historia. Mire, hermano, yo quiero cerrar esto aquí. Y yo te quiero hablar de 3 cosas
que nosotros tenemos que olvidar. En una ocasión, en Estados Unidos, esta madre encontró una nota en el cuarto de su hija y decía: Mom, I could not let go. Y cuando fue al baño la encontró muerta, se suicidó. Porque esta niña, esta joven, esta muchacha, la dejaron en el altar vestida. Su novio nunca apareció. Por eso le escribió: I could not let go. No pude soltar este dolor. Y hay tres cosas que nosotros como cristianos tenemos que olvidar. Número uno, tenemos que olvidar lo que ya Dios olvidó. En el pueblo de Betsemes murieron 50,000, 70 hombres porque abrieron la tapa del arca y miraron dentro de ella. Y Dios los fulminó. Y yo me pregunté: ¿por qué? ¿Qué de malo tiene abrir el arca? Lo que sucede es que dentro del arca estaban las dos tablas que escribió Jesús. Porque las primeras dos que escribió Dios, Moisés las rompió. Y las segundas dos tablas lo que significan es Dios perdonando al pueblo. Porque Dios le dijo a Moisés: yo voy a acabar con ellos y yo te voy a dar un pueblo a ti más numeroso y mejor que esta gente. Pero Moisés, tipo de Cristo, se postró y dijo: no, perdónalos. ¿Qué va a pensar Egipto que nos sacaste al desierto a matarnos? Y Dios dijo: ok, sube delante de mi presencia. Y el dedo que le escribió es el mismo dedo que estaba en el templo cuando trajeron a la mujer adúltera. Y saben que Jesús estaba en el suelo escribiendo. Jesús le estaba diciendo a ellos: con este mismo dedo fue que yo los perdoné a todos ustedes. Y el propiciatorio, que es la tapa de oro donde el sacerdote riega la sangre 7 veces para perdonar al pueblo, tipifica a Cristo. Lo que Dios estaba diciendo es: si quitas a Cristo te mueres. Y Jeremías dice que Dios tiene tus pecados en las espaldas para nunca más acordarse de ellos. Y tenemos que olvidar lo que Dios olvidó. Cuando Dios perdona, Dios olvida que ha perdonado. Y nos cuesta trabajo. Olvídate de lo que Dios se olvidó. Número 2. Te tienes que olvidar de lo que te hicieron. A José lo querían matar. Los hermanos lo querían matar. Y lo echaron en una cisterna porque uno dijo: no, vamos a venderlo, a sacarle chavo. Gracias a Dios que la cisterna estaba vacía. Los ismaelitas lo compraron y llegó a Egipto desnudo y amarrado. Y pasó las de Caín. Y empezó a prosperar. Y la mujer de Potifar se enamoró de él y justamente lo metieron preso. Y un día había hambre en todo el territorio y los hermanos terminaron yendo donde él. Y cuando él tuvo su primer hijo, lo llamó Manasés, que significa Dios me hizo olvidar. Olvidar el trabajo en casa de mi padre, olvidar lo que mis hermanos me hicieron. Mi papá y mi mamá nunca me creyeron que el sueño era de Dios. Mis hermanos me cogieron envidia, porque hay envidia en el corazón del ser humano, y me quisieron matar, me vendieron, y yo he padecido mucho, pero Dios a mí me hizo olvidar. Y yo les voy a dar, y yo les voy a dar lo que ellos necesiten, y yo les voy a dar la mejor tierra de Egipto, y ellos van a vivir en Gosén. Y hemos sido lastimados por otros. Hay gente que literalmente acabaron con nuestra vida. Yo soy testigo
Que un día te levantas y piensas si todavía tienes corazón. Porque lo que sientes es un hueco adentro. Pues tienes que olvidar lo que te hicieron. Y lo tercero, tienes que olvidar lo que tú le has hecho a otros. Porque nosotros fallamos. Le fallamos a otros. Cuando nosotros comenzamos en Carolina, yo un día le dije a la iglesia, yo quiero que tú escribas esto. Te voy a fallar. Egui, un día yo te voy a fallar. Marisol, un día te voy a fallar. Lo puedes escribir. Ese día yo espero que no te olvides de las veces que no lo he hecho. Y hoy yo te quiero hablar de lo que no se pueden perdonar porque fallaron. Porque ¿qué fallamos? Cuando Pablo era un Saulo, dice la Biblia que consintió. Esa traducción es un poco extraña, porque en verdad Pablo no consintió, Pablo mandó a que mataran a Esteban. Tanto fue así que las ropas las tiraron, y eso tenía un simbolismo, las tiraron a los pies de Saulo. ¿Alguien me puede bajar las luces, por favor? Suficiente para crear un ambiente, porque veo mucha gente llorando y el primero soy yo. No que me vean a mí por la transmisión. Se exageraron. Y entonces, camino a Damasco, Jesús se le aparece. Él tiene un encuentro con el caballero de la cruz. Se arrepiente. Ahí mismo. Se arrepiente. Dios le dice: vas a sufrir mucho por mi causa, yo te escogí. Se va a Arabia 3 años. Y a los 14 años regresa a Jerusalén a reunirse con los discípulos. Porque él quiere saber si lo que él está predicando está bien. Y quiere consenso y consejo de los mayores. Y yo quiero que tú lo imagines caminando por Jerusalén. Y dobla la curva. Y se encuentra a la mamá, al papá y a los hermanos de Esteban. Y se encuentra a los familiares de aquellos cristianos que él sacaba por el pelo de sus casas y los mataban. Por eso Filipenses dice: una cosa yo hago, ciertamente olvidando lo que quedó atrás, prosigo a la meta. ¿Cuántas veces Pablo se acordó de Esteban? Porque cuando se abrieron los cielos, él no entendió, pero ahora él había ido al cielo. Y no sé, pero yo me imagino cosas, y yo me imagino que cuando él subió al cielo, sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, posiblemente vio a Esteban. Si me pasa a mí, ¿dónde yo meto mi cara?
Porque Esteban vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios y Dios le habló. ¿Y dónde estaba Esteban? Y hoy yo le pido al Espíritu Santo que te sane, que sane tu corazón, que te ayude a olvidar lo que ya Dios olvidó, a olvidar lo que te hicieron y a olvidar lo que tú le has hecho a otros. Hoy yo le pido al Espíritu Santo que te restaure y que tú puedas comenzar a ver las cosas como las ve Jesús. Jesús es amor, compasión, misericordia, gracia. Y nosotros estamos demasiado prestos a juzgar y hasta a veces condenar. Y yo no estoy hablando de pasarle por la mano por encima del pecado, no estoy hablando de eso. Yo soy muy firme en eso. Yo estoy hablando de sacar del ambiente lo que es juicio y condenación, de analizar tanto. Los discípulos perdonaron a Judas. ¿Quién estaba peor? ¿Tomás, Judas, Pedro, Juan? ¿Quién estaba peor? ¿Cómo nosotros podemos definir la magnitud del pecado? Si cuando miramos a Judas, eso era para que se cumpliera la Escritura. Alguien lo tenía que traicionar, alguien lo tenía que entregar, porque si no él no muere y nosotros tuviéramos un chavao. Eso estaba en el plan. Entonces, el problema en sí no fue tanto la traición, pienso yo, esto no está en la Biblia, esto es mi opinión. El problema en sí es que todos traicionamos. ¿Cuándo no? ¿Quién no ha traicionado aquí a Jesús? Cada vez que pecamos lo traicionamos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ahorcamos. Joel, podemos ponernos sobre nuestros pies. No sé lo que viste en mí para amarme tanto. Ahora regularmente se acaba el culto. Ya termina. Regularmente ya se terminó a las 11:30. Tanta misericordia Está bien. me hiciste deseable para ti. Elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Compraste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor.
amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Tú me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Tus cámaras de amor, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Cámaras de amor, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Antes de cerrar la transmisión, yo quiero que hagamos una oración todos. A veces la gente no se convierte porque no le gusta pasar al frente, siente vergüenza o es tímido. Y aprovechando que hay muchas personas que están conectadas en este live y otras se van a conectar durante la semana, yo quiero que hagamos la oración de salvación y que la hagamos todos. Es la oración más poderosa que un ser humano puede hacer. Y esta iglesia no tiene una lista de cosas que tú tienes que dejar. Esta iglesia tiene una lista de cosas que tú tienes que recibir. Porque las que tienes que dejar, no las puedes dejar sin recibir primero lo que tienes que recibir. No limpias un pez en el agua, tú lo coges y después que esté dentro, entonces lo puedes limpiar. Y Dios va a quitar muchas cosas de nosotros durante toda nuestra vida. Pero este momento no es para decir, no puedo hacer esto, no puedo hacerlo, no. Este momento es para decir, yo necesito a Cristo porque yo quiero ser salvo. Yo quiero tener vida eterna, yo quiero tener paz, yo quiero tener prosperidad, yo quiero tener abundancia. Y todo eso viene a través de una relación con Jesucristo. Así que vamos a repetir esta oración. Jesús, todos, Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te reconozco y te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El pueblo de Dios dice amén. Hasta la próxima. Okay. Son las 12. Yo quiero entregar este micrófono, pero vi algunas personas llorando. Okay. Los que establecen la visión de la iglesia